En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta noche, Señor. Colocamos, Padre Santo, nuestra vida, nuestra salud, nuestros problemas familiares. Colocamos también nuestro trabajo, Señor, en tus manos. En esta noche queremos que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos cubras con tu espíritu y que nos acompañes para que podamos, Señor, tener un encuentro personal contigo. Te pedimos humildemente que abras nuestros oídos espirituales y que te acerques a nosotros y te quedes aquí en nuestro corazón, donde siempre debes estar y donde siempre debes ser el Rey y Señor. Debes ser siempre el Señor de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo, Señor. Queremos pedirte por la sanación de todos los enfermos, Señor, por todos aquellos que oran día y noche por su sanación, Señor. En tus manos colocamos, Todopoderoso, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite que a través de tu palabra tengan valor, Señor. Tomen fuerza espiritual y sigan caminando para glorificarte día y noche. En tus manos colocamos, Señor, esta noche y te pedimos que nos ilumines abundantemente, que nos llenes de alegría por estar contigo, Señor, por conocerte, por aprender más de ti, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra salud, gracias por nuestro trabajo, gracias por todos nuestros seres queridos, Señor. Y te ponemos a tus pies nuestra vida, Todopoderoso. Ven, Espíritu Santo, y toma control de nuestra vida. Toma control, Señor, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena todo el espacio donde estemos, llena todo nuestro hogar. Ilumínanos, protégenos y llénanos siempre, Señor, de tu bondad, de tu gracia y misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos, Señor. Santo, santo y santo eres, Todopoderoso. Bendito seas, Padre, siempre, eternamente. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo número 6 del Éxodo. Y el Señor le contestó: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. Dios vuelve a llamar a Moisés. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, o El Shaddai, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, el Señor, o yo soy el que soy. Hice además una alianza con ellos, y me comprometí a darles la tierra de Canaán, o sea, la región en la que vivieron como extranjeros por algún tiempo. Y ahora que he sabido que los israelitas sufren y que los egipcios los obligan a trabajar, me he acordado de mi alianza. Por lo tanto, ve a decirle a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder
y los salvaré. Con grandes actos de justicia los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos a que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al país que prometí darle a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor. Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Pero Moisés le contestó al Señor: ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? Entonces el Señor mandó a Moisés y a Aarón que dijeran a los israelitas y al faraón que tenían órdenes precisas de sacar de Egipto a los israelitas. Lista de antepasados de Aarón y de Moisés. Estos son los jefes de familia por parte de sus padres. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, que fue hijo de una cananea. Estos son los clanes de Simeón. Leví vivió 137 años. Estos son los nombres de sus hijos, de mayor a menor: Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Gersón en orden de clanes fueron Libni y Simí. Kehat vivió 133 años y sus hijos fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Malí y Musí. Estos son los clanes de Leví, de mayor a menor. Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Ishar fueron Coré, Nefet y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sacri. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminabad y hermana de Naasón, y que dio a luz a Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abiasap. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, uno de los hijos de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de familia de los levitas, en orden de clanes. Estos son los mismos Aarón y Moisés a los que el Señor les dijo que sacaran de Egipto a los israelitas, formados como un ejército. Los mismos Moisés y Aarón que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de ese país a los israelitas. Dios llama a Moisés y Aarón. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón
rey de Egipto, todo lo que te voy a decir. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta noche continuamos el proceso de liberación del pueblo de Israel. Debemos recordar que la semana pasada, en el capítulo 5, termina con una oración de Moisés. Después de que él ha ido a hablar con el faraón, y que el faraón, en vez de cumplir la palabra de Dios, las órdenes que el Señor ha mandado a través de Moisés y de Aarón, lo que hace es que endurece el trabajo de los israelitas y los trata peor, quitándoles la paja para que hicieran los adobes o los ladrillos. Luego, los jefes de los israelitas, al ver el maltrato y las peores condiciones en las que habían quedado después de que Moisés fue a hablar con Faraón, se quejan y le echan la culpa a los dos hermanos. Tengan en cuenta eso, los dos hermanitos. Y Moisés se siente muy desanimado. Es más, le hace la oración a Dios reclamándole que por qué lo mandó a hablar con el faraón, que por qué Dios no está actuando, por qué está permitiendo que los egipcios los traten mal. Es más, ha permitido que las cosas se pongan peor. Entonces vemos cómo Moisés, Dios le responde esa oración y le dice: Dios siempre dice lo que va a hacer a sus profetas. Aquí tenemos que tener claro algo. Dios no hace nada sin avisarle, primero a sus profetas y segundo a la humanidad. Dios nunca hace nada a espaldas. Dios todo lo hace de frente y te avisa primero, para que tú tengas oportunidad de reaccionar. Dios no es arbitrario. Dios es Dios y Él mismo se ha puesto leyes y normas y las respeta, porque Él sabe que Él es un ser superpoderoso, no tiene comparación con nada ni con nadie, por eso tiene que ponerse Él mismo reglas. Y una de las reglas que Dios nos muestra de su personalidad a lo largo de toda la palabra de Dios y a lo largo de la historia de la salvación es que Él da avisos, que Él anuncia lo que va a suceder. Y aquí Dios claramente le dice a su enviado, a su apóstol, porque en este caso Moisés es un apóstol, es un enviado de Dios al faraón. ¿Cuál es la misión de ese apóstol? Liberar o gestionar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del imperio egipcio. Sí, eso hay que tenerlo clarito. Ahí está Dios, que es el que envía, que es el que ordena. Y hay un apóstol, o hay dos apóstoles, uno que es el firme, que es Moisés, que es el encargado, el enviado, al quien Dios le da la misión, y Aarón, que es su acompañante. Y Dios decide que sea su propio hermano quien lo acompañe en esta misión. Hay que tener en cuenta eso, para lo que veremos más adelante. Entonces Dios le dice: ahora verás que lo que voy a hacer con el faraón. Ya Dios toma la lucha personal, porque solo por la fuerza el faraón los dejará salir. O sea, fácilmente Dios dio la opción de que saliera por la parte fácil. Dios le dio a Faraón la salida fácil. Mandó a Moisés como un emisario de paz y le dijo lo que tenía que hacer: suelta a mi pueblo y no te va a pasar nada. Pero Dios conoce el corazón humano, sabe cómo funciona, es el creador. Él sabe nuestros pensamientos, Él tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, sabe el tamaño y los milímetros de cada una de nuestras uñas, sabe todo lo que pasa en nuestro cuerpo, más en nuestro espíritu.
Entonces él sabía que Faraón se iba a endurecer y que solo a la fuerza, solo con mano fuerte, iba a soltar al pueblo que habían esclavizado arbitrariamente y de manera de desagradecidos. Entonces Dios le dice lo que va a hacer. Dice, tanta será mi justicia, tanta será mi revancha, que él mismo le dirá a ustedes, váyanse, lárguense de aquí, no los queremos. Ellos los van a echar. Así va a actuar Dios. Y vuelve y se dirige y se identifica. Y dice, mira, Moisés, yo soy Dios. Yo me presenté a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai o el Dios Todopoderoso. Yo no les dije mi nombre. Sin embargo, ellos creyeron en mí. Y ellos, y junto a ellos, y por su obediencia y por su fe, y por amor, por mi amor propio y por mi propia voluntad, yo los escogí. Ellos no me escogieron, yo los escogí a los tres. Y con los tres hice una alianza. Porque Dios es el que elige. No nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros. Dios nos llama. Somos nosotros los que tenemos que oír. Entonces Moisés escucha lo que el Señor le está diciendo y cómo Dios se identifica. Mira, yo soy Dios. Aquí mando yo. Y yo no me identifiqué con el nombre con tus antepasados. Pero contigo sí me estoy identificando. A ti sí te dije cómo me llamo. ¿Sí? Y yo les hice una promesa a ellos. Que yo les iba a dar la tierra de Canaán. Donde ellos eran extranjeros. Pero ahora cuando yo los saque a ustedes de Egipto. Les voy a dar ese territorio como propio. Ya no van a ser extranjeros. Esa va a ser su tierra. Y eso lo voy a hacer yo porque yo lo decidí, porque yo lo juré. Y todo lo que yo juro, lo prometo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y yo aquí a mí nadie me impone nada y a mí nadie evita que yo haga las cosas. Lo que yo me propongo, lo cumplo. En mi tiempo, a mi manera. ¿Sí? Y de la forma que yo quiero. No como ustedes quieren. Entonces, ves donde los israelitas y diles estas cosas. Yo los voy a sacar de Egipto. Yo les voy a dar la tierra de Canaán. Yo los voy a libertar de la esclavitud. Voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y la idea es que ustedes caminen en mis leyes y le muestren al resto del mundo quién es el Dios verdadero. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Bueno, Moisés, muy obediente, pero desanimado, va y se lo cuenta a los israelitas. Pero los israelitas están tan desanimados, están tan acostumbrados a la esclavitud, 400 años, ya han perdido el espíritu de lucha, que ellos están dispuestos a soportar. Fíjense el poder del pecado. Y aquí tenemos que transliterar la esclavitud física a la esclavitud espiritual. Muchos de nosotros nos sometemos a la esclavitud del pecado y ahí nos quedamos. Y aunque Dios nos está enviando su fuerza y su poder y nos está diciendo, vente para acá, yo mandé a mi hijo, yo crucifiqué a mi hijo, yo resucité a mi hijo, para que tú salgas del pecado. Pero se queda uno ahí en el pecado, así como los israelitas. Los israelitas no estaban creyendo en Dios. No le estaban creyendo a Dios. Fíjense la gravedad del asunto. Para ellos, el faraón y la esclavitud de los egipcios era más poderoso que la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos sumergidos en una depresión? Estamos sumergidos en una tristeza, estamos sumergidos en un sentimiento de culpa que no nos deja mirar los brazos abiertos que tiene Dios para nosotros. Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios quiere amarnos. Dios quiere bendecirnos.
Dios quiere protegernos, pero somos nosotros que muchas veces amamos más el pecado y nuestra situación de inseguridad que la propia voluntad de Dios. O sea, nosotros le damos la espalda a Dios. Los israelitas le estaban dando la espalda a Dios. ¿Estamos cometiendo nosotros ese mismo error? Está diciéndonos Dios, vente, yo te quiero bendecir, vente, yo te quiero sanar, vente, yo quiero hacerte feliz. Pero tú estás, no, Señor, lo que pasa es que mi vida es demasiado oscura, yo he cometido muchos pecados. No, yo te puedo limpiar. Yo soy el único que puede limpiarte, yo soy el único. Mira, si yo te perdono a ti, más nadie te puede juzgar. Si yo soy el que te he perdonado a través de mi Hijo Jesucristo, ¿quién te puede condenar? Nadie, menos tú mismo. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés va y le dice eso a los israelitas y ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de la esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés, fíjense, el Señor es seguro de sí mismo, es Dios. ¿Ya? Él le dice, ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Dios está siendo limpio. Dios está siendo recto y justo. Dios le está advirtiendo por segunda vez al faraón que deje por las buenas al pueblo de Dios. Mira, faraón, deja salir a mi pueblo tranquilamente, en paz. Porque cuando yo me embejuco, el universo tiembla. Cuando yo cojo rabia, hasta Satanás se arrodilla y se inclina. Y todos sus ejércitos. Así que, faraón, por la buena. Pero ¿qué pasa? Moisés, siendo apóstol de Dios, le contesta al Señor, ni siquiera los israelitas me hicieron caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? ¿Cuántos de nosotros le ponemos obstáculos a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Dios, no me cures? Dios, no me perdones. Dios, no me saques de esta situación horrible en la que estoy. Y Dios está ahí como un padre amoroso. Ve, yo te quiero feliz. Yo te quiero sano. Yo te quiero bendecido. Yo te quiero poderoso. Y te quiero mandar a hacer misiones. Pero somos nosotros los que le ponemos los obstáculos. ¿Acaso Dios no es el que hace hablar, el que hace mudo, el que hace ciego, el que hace ver? Miren, ante la grandeza de Dios, esa excusa de Moisés es tonta. Me parece tonta, pendeja. Es que no puedo hablar. Es que yo no sé hablar. Oye, pero da tu testimonio de vida acerca de la fe en Cristo. Habla, predica. No, pero es que yo no tengo estudios teológicos. No, es que yo no sé hablar en público, me da miedo. Mire, cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno tiene una relación con Cristo, uno no puede dejar de hablar de Cristo. Así esté cansado. Mire, yo acabo de salir de trabajar. Estaba cansado, cansadísimo. Pero estoy aquí porque mi espíritu me dice, vas a hablar del amor de tu vida. Vas a hablar y vas a transmitir a ese ser maravilloso que tú amas tanto. ¿No te sientes contento? Yo, claro que sí, vamos a hablarle a las personas acerca de ese Dios todopoderoso. Y uno se le olvida el cansancio. Y uno se le olvida el miedo a hablar en público, porque yo voy a hablar del amor de mi vida. Porque saben que el amor de mi vida se llama Cristo. Y es el que rige toda mi existencia. Entonces aquí a Moisés le falta eso. Ve a Dios, escucha a Dios. Obedece a Dios, sí. Pero no cree en Dios, no le cree a Dios. Y es muy complicado recibir las bendiciones de Dios si nosotros no le creemos, si nosotros no confiamos en Él, si nosotros no dejamos que Él actúe. Obvio que nos toca hacer lo nuestro. Ok, entonces
el Señor mandó a Moisés y a Aarón, los dos hermanitos, que dijeran a los israelitas y al faraón que tenían órdenes precisas. Me gusta esta palabra. Me gusta esta palabra en la palabra de Dios. Tenían órdenes precisas. Dios no se va por los laditos. Dios te dice las cosas como son y te dice lo que tienes que hacer. Y miren la palabra que dice, órdenes precisas. Miren, la orden precisa es esta: yo soy Dios. Y los israelitas van a salir de la esclavitud y dile a Faraón que los deje salir. Ya lo está diciendo por tercera vez. Tercera vez que lo está diciendo. Ahora, posteriormente, la palabra de Dios, el mismo Éxodo, nos dice el origen de Moisés y de Aarón. Nos muestra de dónde vienen, quiénes son. Porque más adelante va a ser muy importante cuando estemos estudiando, estemos leyendo el sacerdocio levítico. También veremos la historia de Coré y el linaje de Coré, por eso es importante. Aquí se nos habla acerca de los padres de Moisés y de Aarón, que son Amram y su madre, que es Jocabed. Aquí clarito está. Amram y Jocabed son los padres de Aarón, Miriam y Moisés. Moisés es el último, es el pechichón, ¿sí? Ok, y se nos va diciendo una serie de linajes y clanes de las tres primeras tribus del pueblo de Israel. El linaje de Rubén, que es el hijo mayor, mas no era el primogénito, porque el primogénito o quien se llevó la progenitura es Judá, que era el cuarto. Luego se nos da el linaje y los clanes de Simeón, que era el segundo biológicamente. Y por último se nos da a Leví. Estos tres hermanitos eran muy unidos, ¿sí? Eran muy unidos estos tres. Mucho más Simeón y Leví. Pero de Leví es donde surge Amram y de donde surgen los hermanos Moisés y Aarón, ¿sí? Para terminar, la misma palabra los identifica. Les dice, mira, estos dos son los mismos que sacaron a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, el día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor. Nuevamente lo repito. El yo soy aquí en el Éxodo es bastante, lo encontramos bastante, como en los evangelios. En los evangelios Jesucristo dice, yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. El yo soy es muy importante. Creo firmemente en que el Señor, el ángel del Señor que habla con Moisés, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Antes de su encarnación a través de la Santísima Virgen María. Y le dice, yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te voy a decir. Pero Moisés nuevamente vuelve el burro al corral. Señor, yo soy torpe para hablar, así que ¿cómo me va a hacer caso el faraón? ¿Cuántas veces nosotros le ponemos trabas a Dios para que nos dé su bendición? Todos ponemos trabas, todos. A veces entramos en crisis de nervios, en estrés, en miedo, comenzamos a pensar todas las cosas malas que nos van a suceder, más en momentos en que vemos que están muriendo muchos conocidos, vecinos, amigos, familiares, y entramos en un pánico bastante grave, pero tenemos que invocar la protección de Dios. Tenemos que invocar la presencia de Dios. Tenemos que reclamar las bendiciones que nos hacemos acreedores en nuestro bautismo. Porque en el bautismo recibimos la credencial o recibimos la ciudadanía de hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Recibimos la bendición del Espíritu Santo. El primer encuentro con el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo.
Posteriormente lo recibiremos más poderosamente en el sacramento de la confirmación. Pero es el bautismo nuestra ciudadanía. Para la gloria de Dios. Esta noche quiero compartir con ustedes, para profundizar este tema, los planes de Dios. Tenemos que aprender a pensar como Dios. Tenemos que dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 55. Ese, por favor, apréndanselo. Capítulo 55, versículos del 8 al 11. Porque mis ideas o proyectos no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas, mis proyectos están por encima de lo suyo. ¿Sí? El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés estaba pensando como hombre. Los israelitas estaban viendo las cosas como hombres, como seres terrenales. No estaban viendo el plan de Dios. No estaban confiando en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Ellos no estaban montándose en el bus de Dios. Estaban quedándose ahí, recibiendo golpes, recibiendo maltratos. Y se estaban acostumbrando a eso. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a mal vivir? ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en el lodo del pecado? ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en el pasado, en la culpa? Hombre, Dios envió a su Hijo Jesucristo para limpiarnos y nos dejó el sacramento de la confesión para que nosotros nos limpiemos y para que nosotros nos perdonemos. Eso es importante, perdonarnos a nosotros mismos. Y Dios, que es perfecto y 3 veces santo, nos perdona, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Eso es importante. Y entender la voluntad de Dios y entender los planes de Dios. Hey, cuando pase algo, no le recrimines a Dios, no te resientas con Dios. No le preguntes ¿por qué, Señor? Pregúntale, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Cómo quieres que yo te glorifique en esta situación? ¿A dónde me llevas, Señor? Dime. Porque siempre, como lo dice aquí en Isaías 55, sus proyectos, sus planes, sus ideas son superiores a las nuestras. A veces pedimos unas cosas y pensamos que deben suceder de esta manera. Y vamos a ver de que Dios nos da cosas mejores. Pero hay que pedírselas. ¿Cómo? A través de la oración. Y una oración constante. Y una oración amorosa. Y una oración agradecida. A Dios, para orarlo, primero hay que adorarlo. Segundo, hay que darle gracias. Tercero, hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Cuarto, viene la lista de peticiones. En ese orden. ¿Sí? Primero lo adoramos. Segundo, le damos gracias. Tercero, pedimos perdón por nuestros pecados. Y cuarto, pedimos lo que nos aqueja. Si ustedes se dan cuenta, acabo de decir la estructura del Padre Nuestro. ¿Sí? Por eso Jesús le dio a los apóstoles, vengan y les enseño cómo deben orar. Así, en esa estructura que debe ser nuestra oración diaria.
No podemos irnos un día sin orarle a Dios. Vamos ahora a el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Jesús llama a 4 pescadores. Vamos a tener en cuenta esto. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a 2 hermanos. Moisés y Aarón eran 2 hermanitos. Cuando vio a 2 hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores, fíjense, y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me imagino. O sea, yo no logro imaginarme estar yo trabajando y que el Señor venga, me mire a los ojos y me diga: sígueme. O sea, esa voz debió ser como un trueno. Debió ser tan profunda. Debió ser tan que le llegó a los tuétanos a Simón y Andrés, judíos del pueblo de Israel, de ese pueblo que estaba esclavizado. Y llamó a los 2 hermanitos, fíjense, los 2 hermanos, Pedro, Simón y Andrés. Y ellos lo obedecieron, ellos no dudaron, ellos no dijeron: Señor, pero es que estamos aquí trabajando, es que tenemos esposa, tenemos... No, dejaron sus redes y lo siguieron. Y Jesús ya les puso una misión, le dijo: los haré pescadores de hombres. Les está dando una misión. Así como le dio una misión a Moisés y a Aarón: vayan y liberen a mi pueblo. ¿Sí? Que también eran hombres. Vamos a seguir evolucionando. Vámonos al Evangelio de Mateo. Seguimos en Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 19. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí suceden 2 cosas. La primera es que Jesús les pregunta a ellos: ¿quién soy yo? Y Pedro, el apóstol, lo identifica como el Señor, el Mesías Redentor. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos una figura, como les decía ahorita, se repite la historia entre el Señor del Éxodo y Moisés. Aquí vemos cómo Jesucristo, como el Señor, envía a Pedro, o a partir de Pedro, envía a una misión. Le da una misión. Les da el mayor, lo coloca como mayordomo del reino de los cielos. Jesucristo es el rey. Y San Pedro, otorgándole el mismo Jesucristo la autoridad, le entrega las llaves del reino como mayordomo de él. Por lo tanto, le da una misión, que es la de dirigir la iglesia.
que es la de orientar a la iglesia, que es ser ese representante de Cristo en la tierra. Esto está aquí. Que nosotros tengamos un papa, que nosotros tengamos una sucesión apostólica, que nosotros tengamos una cabeza visible, que se llama papa, que no ha habido una ininterrupción de esa sucesión apostólica. Es la misión que Cristo le dio a su apóstol. Lo escogió Cristo. Así como Dios escogió a Moisés. Y como le entregó a Moisés, le entregó un báculo. ¿Recuerdan? Le entregó un báculo. Y ese báculo, con ese báculo iba a hacer maravillas que vamos a ver más adelante. Aquí Cristo le da a San Pedro, a su apóstol, le da las llaves del reino. Y miren lo que dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El matrimonio, un sacramento. Cuando tú te casas por la Iglesia Católica, no solamente te casas aquí en la tierra. Ese matrimonio católico está allá amarrado en el cielo. Por eso es que el adulterio es poderosamente maligno para la vida cristiana. Y debemos cuidarnos y protegernos de eso. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra quedará desatado del cielo. El sacramento de la confesión. ¿Qué hace un sacerdote? Desata los pecados que nos tienen atados. Y en el cielo se desatan. ¿Acaso esa potestad no se la dio Dios a San Pedro? Y a partir de San Pedro a todos los sacerdotes, presbíteros, obispos. La Iglesia Católica. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces aquí vemos cómo está la relación del apóstol. Aquí vemos a Dios con su apóstol, con su enviado. Y le da una misión y le da un poder. Así como Dios le dio una misión precisa a Moisés. Moisés era el enviado de Dios. Así como San Pedro es el encargado de Dios. Que hay un papa en la iglesia de Cristo no es un capricho del hombre, no es un invento del hombre, es una orden precisa de la boca de Cristo. Papa significa padre. Y en Isaías sucede algo cuando el rey le quita las llaves del reino de David a un mayordomo malo y se la entrega a un mayordomo bueno. Y los súbditos del rey tienen que decirle padre al mayordomo, al que tiene las llaves del reino. Por eso nosotros le decimos Santo Padre al Papa. ¿Por qué? No es porque él sea perfecto y él no comete, él comete pecado y él lo reconoce, el Papa Francisco. Y todos los papas saben que ellos son los primeros pecadores. Que no son dignos ni siquiera de atarle la sandalia al Señor. ¿Pero por qué lo llamamos santo? Porque lo escogió el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien los elige. Y por eso se llama Santo Padre. Entonces ya tenemos identificado también a San Pedro con Jesús, al Señor, a Yahvé, el yo soy el que soy con Moisés. Vamos a otra. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Barca espiritualmente es iglesia. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón Pedro. O sea que, fíjense, Jesús se monta en la barca de Pedro. Si barca significa iglesia, teológica y bíblicamente, ¿cuál es la barca de Pedro? La Iglesia Católica. Es que aquí mismo nos lo está diciendo.
Habían dos barcas, pero Jesús se monta en la barca de Simón. ¿Y cuál es la barca de Simón? La barca de Simón es la Iglesia Católica, ni más ni menos. Y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y después allí comenzó a enseñarle a la gente. ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que dirige el magisterio de la iglesia? ¿Quién es el protector de la doctrina de la iglesia? El Papa. El Papa es el protector. Por eso nosotros no podemos estar desobedeciendo al Papa. El Papa es un hombre pecador, como todos nosotros. Pero tiene un plus. Fue escogido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guía. Quien lo hace santo no es él, ni su naturaleza humana. Quien lo hace santo es el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice. Jesucristo se sienta en la barca de Pedro. Y a partir de ahí comienza a enseñarle a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. No le dijo ni a John Smith, ni a Elena de White, ni le dijo a T.S. Russell, ni le dijo a Martín Lutero. Le dijo a Simón Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Esa era la actitud de Moisés. Señor, le dije a los israelitas y no me prestaron atención. Ahora me estás mandando al faraón. Y si no, imagínate, no me prestaron atención la gente de mi propio pueblo. Ahora el faraón. Mira lo que está diciendo Pedro. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Hay una ventaja que tiene Pedro sobre Moisés en ese momento, ¿sí? Y es que Pedro cree en el Señor y obedece. Dice, las evidencias científicas hasta ahora han demostrado que no logro nada. Pero tú me estás diciendo que continúe en la lucha. Yo voy a continuar luchando, porque tú lo dices. Fíjense, miren esa actitud de Pedro. Cuando lo hicieron, recogieron tantos peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaban poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Simón, un judío de tradición judía, tal vez no era iletrado en la palabra, pero era un hombre que había crecido en el pueblo de Dios, con las tradiciones del pueblo de Dios. Tenía un mínimo de conocimiento y ellos sabían que no podían arrodillarse delante de un hombre. Pero este señor, este apóstol, este discípulo, se arrodilla delante del Cristo y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso lo hace el Papa. El Papa no está diciendo que Él es Cristo, que Él es el Salvador. Él se arrodilla delante de su Señor y reconoce a Cristo como el jefe. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dos parejas de hermanos. Para la historia de Moisés son dos hermanitos, Moisés y Aarón. Aquí son dos parejas de hermanitos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tuvieron un encuentro con Cristo.
Lo más importante, queridos hermanos, en la vida espiritual es encontrarnos con Jesús. Es amar a Jesús. Es enamorarse de Jesús. Puedes estar en cualquier grupo religioso. Puedes estar en una secta. Puedes estar, mejor dicho, en el clan 50, 40, 20 años. Pero si no te encuentras con Jesús, habrás perdido el tiempo. Lo que te hace a ti poderoso en la fe es que te hayas encontrado con Jesús. Así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Andrés, así como lo hizo Santiago, Juan. Ellos se encontraron con Jesús. Reconocieron a Cristo como el Señor, como ese Señor de Moisés, y lo dejaron todo. Vieron en Jesús la riqueza que nunca la vida que tenían les iba a proporcionar. Lo vieron todo, lo dejaron todo por recibir todo de Dios. Se encontraron con Jesús, se enamoraron de Él, se enamoraron y lo siguieron. Para terminar, vámonos al Evangelio de Mateo, volvemos a Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Unos judíos adorando a un hombre. Ojo con eso. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas. Estaba hablando del sacramento del bautismo ahorita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. No es que ustedes van a leer la palabra, van a interpretar lo que les dé la gana y van a enseñar lo que se les venga en gana, creyendo que es el Espíritu Santo. No. Ustedes van a enseñar lo que yo les enseñé. Ustedes son los maestros. Y ustedes tienen que responderme por la gente. Ustedes tienen que enseñarles a las naciones lo que yo les enseñé a ustedes. Ustedes son la base de la iglesia, los apóstoles. Por eso la iglesia católica es una santa, católica y apostólica. La base de la iglesia católica son la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo? En el pilar, ¿sí?, que se llama tradición apostólica. La iglesia católica no solamente se rige por solo escritura, no señor, tiene 3 pilares. El primer pilar se llama tradición apostólica, que fueron las enseñanzas de los apóstoles. Por eso las enseñanzas de los apóstoles no se pueden cambiar, no se pueden reinterpretar, no se pueden modernizar. Deben ser las mismas de hace 2000 años, porque fue lo que Jesús enseñó. La Iglesia Católica no puede adaptarse a los nuevos tiempos, puede adaptar las metodologías de enseñanza, que es diferente. Pero la doctrina católica tiene que ser la misma de los apóstoles. Eso se llama tradición apostólica. Segundo, la Santa Escritura, que surge de la tradición apostólica y la tradición oral. Y tercero, el magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica se rige también por lo que enseñan los presbíteros, en el cual el primero y más importante es el Papa o Padre, o el Santo Padre, que es el que cuida, protege la doctrina de Cristo, la única doctrina de Cristo, y que tiene una sucesión apostólica desde el mismo San Pedro, que recibe las llaves del reino,
hasta Francisco. Entonces vemos cómo aquí Jesucristo les da a sus apóstoles la misión que tienen que hacer. Y tú y yo estamos hablando y viendo este video gracias al trabajo de esos apóstoles, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre Santo, que recibimos tantas bendiciones de ti. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida. Y te pedimos que nos permitas estar en tus planes, entender tus planes, ser parte de tus planes. Que mis proyectos, que mis ideas, que mis deseos se alineen a través del Espíritu Santo con tus deseos y con los deseos de Cristo Jesús. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por permitirnos conocer a Jesús en su forma encarnada y por ser esa discípula perfecta, obediente, silenciosa que siempre fuiste. Bendito y alabado sea, Señor, en todos tus ángeles. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.